Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Muy bien, seguimos. Estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. A todas ellas les damos un cordial saludo. Vamos a retomar un tema que se está haciendo costumbre en nuestro programa, porque cada día tenemos algo que lamentar, algo que genera expectativas, temores, miedos, y todo eso junto, evidentemente, tiene que ver con los presos políticos en la Argentina. Y cuando uno dice todos los días, bueno, porque hay alguien que ya está agudizando su huelga de hambre, otros que lo inician, otros que están ya en situación de riesgo de su salud, como es el caso de Miguel Osvaldo Echecolat, este señor que tiene 87 años, es el preso político más longevo de la Argentina. Ya está haciendo una huelga de hambre y lleva 9 días. Evidentemente estamos en tensión, todos en tensión. Mientras tanto, están pasando otras cosas también que nos preocupan. Pero vamos a conversar realmente con una luchadora, una persona que lleva una dura carrera de trabajo, tratando de ver cómo se pueden encontrar fórmulas de solución a esto que lleva ya tanto tiempo, ¿no? A la doctora Andy Paloma Alarcón. Ella es además integrante de una organización de abogados por la justicia y la concordia. Vamos a saludar a Andrea, darle la bienvenida. ¿Qué tal, Andrea? Buenos días. ¿Cómo estás, Agustín? Buenas noches. Bueno, aquí Para es ti, de buenas noche, noches. allá también, ¿no? Una hora menos. Bueno, buenas noches o buenas tardes, según Sí. el gusto de las personas que nos escuchan. Primero que nada, agradecerte tu gentileza de atendernos, porque sé que allí ya es avanzada la tarde o casi entrada la noche y tú vienes desde muy temprano, ¿no? La tarea de los abogados se inicia muy tempranito. ¿A qué hora Sí, arranca tu día? bueno, acá en Buenos Aires los juzgados siempre se abren muy temprano, abren 7:30 de la mañana, así que bueno, yo a las 6 ya tengo que estar levantada, lista para salir, ¿no? Porque cuando avanza la mañana hay más gente y es más difícil trabajar. Nosotros todavía hacemos el trabajo de revisar expediente por expediente, papel por papel, y es mucho más fácil si uno va temprano, así que acá se trabaja muy temprano. Los abogados que realmente que vivimos de esto, porque yo, eh, o sea, actúo en favor de los presos políticos, pero no es un trabajo remunerado, yo vivo de mi profesión, así que Exacto, de abogada. Sí, sí. sí, sabemos. Hablando de un poco de la justicia argentina en líneas generales, sabemos que el mundo ha incorporado la tecnología como gran ayuda y posibilidades de resolver esos nichos que regularmente se daban de acumulación de expedientes, porque claro, no había gente que pudiera ejecutarlos más rápidamente. Hoy la tecnología seguramente ha contribuido con nuevos programas que permiten que eso se haya resuelto. En este sentido, ¿cómo está la Argentina comparada con otros países, con el que quieras elegir? Bueno, en Argentina la justicia sigue siendo un cúmulo de papel, ¿no? Pero estamos en una transición en este momento en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, capital federal, y la justicia federal a nivel nacional, donde se está transformando el papel en escritos virtuales, escritos electrónicos, notificaciones electrónicas. Estamos en un gran momento de transición donde, si bien ya está instalado,
realmente sigue siendo complicado, no nos adaptamos, los sistemas todavía se caen, no sirven totalmente. Bueno, es una transición difícil. En la provincia de Buenos Aires es más difícil todavía. Ujú. Los que actuamos generalmente en la ciudad de Buenos Aires también ejercemos en la provincia de Buenos Aires, donde también precisamente hoy comenzó a ser obligatorio el sistema electrónico, que yo personalmente todavía no lo pude instalar, así que, y no soy la única, Ujú, así que estamos en una difícil transición. La ujú. justicia sigue siendo lenta, sigue siendo a fuerza de papel, los escritos electrónicos simplemente son un respaldo del papel que también se presenta, así que estamos en la prehistoria en muchos aspectos. Bien, lamentable. Me quiero referir brevemente a esta carta que ustedes presentaron precisamente al presidente de la Nación, donde Sí, reiteran, digamos, un criterio que es predominante en el universo jurídico de la Argentina, en el sentido de que los llamados juicios de lesa humanidad no solo han violado gravemente los principios básicos del orden jurídico y del debido proceso, sino también ha violado los más elementales criterios humanitarios que el mundo sí. civilizado sigue en materia de punición penal. Esto lo tomo del riñón, del artículo, de la carta que ustedes le mandaron al presidente. ¿Qué esperan de esta presentación? Bueno, esperamos llamar la atención del presidente y de sus ministros, que si bien conocen el tema, han decidido mantener una especie de silencio que personalmente entiendo escandaloso, porque es un tema grave, es un tema humanitario grave. Entiendo que es un problema político para el gobierno, porque venimos del extremo diametralmente opuesto, ¿no? Venimos de un gobierno que ha presionado a la justicia durante 12 años para que se persiga a determinado sector de la sociedad. Se ha disciplinado fuertemente a los jueces, Ujú. muchos han sido perseguidos, han sido removidos, algunos hasta han sido atacados. El juez Vázquez, que era de la Corte Suprema anterior, ha sido atacado a tiros, los han hecho renunciar, así que bueno, venimos de el extremo. Tratamos de volver a la legalidad, cosa que en Argentina es una rareza realmente poco común. Y bueno, tratamos de llamar la atención del presidente, de su gobierno y de la sociedad. La sociedad lamentablemente no conoce este tema porque el periodismo se ha encargado de silenciarlo. Así que tratamos de eso, de poner en conocimiento de la sociedad en general, de la iglesia, que también lo conoce, pero queremos que, digamos, que se pronuncien. Entonces, esto es una invitación, o sea, nosotros le estamos haciendo esta manifestación, se titula manifiesto, estamos haciendo una manifestación para esperar una respuesta del gobierno, de las fuerzas vivas de la sociedad y de la sociedad también, pero irónicamente la sociedad, el ciudadano común, cuando conoce estos temas nos acompaña. Nosotros lo hemos verificado, ¿no? Cuando nosotros ponemos en conocimiento todas estas personas que están sufriendo muchísimo, y hay historias que son patéticas, cuando las ponemos en conocimiento la gente nos acompaña y se horroriza y se escandaliza y dice, ¿cómo yo no conocía esto? Y sí, la verdad, no sé cómo el periodismo se permite seguir guardando silencio, cómo los políticos se permiten mantenerse al margen de lo que es una catástrofe humanitaria. Ujú. Eh, ¿Cómo Eso es lo que esperamos. tú dijiste, Andrea, que llaman a que la prensa, los periodistas, no se llamen a silencio? Y acá, Aquí estamos de abre y boca todo el día. y Estamos acá estamos, sí, denunciando a cada rato, por sí. lo menos desde a esta trinchera. Sí, sí, no lo dudo y yo veo que tocas permanentemente estos temas, lo mismo que otras personas. Claro.
Pero las empresas periodísticas de Argentina, los grandes medios, los Sí, es grandes... cierto, yo no con- veo en La Nación, no veo en el Clarín, no veo en grandes medios que se trate el tema de los derechos humanos. Es No, cierto. no, no, no se trata. Y cuando se trata, son sancionados. Hace unos meses el diario La Nación sacó un editorial pidiendo precisamente por que se volviera a la legalidad. Acá no queremos impunidad, no queremos nada raro, queremos simplemente que se aplique la ley. Y cuando sacó este editorial, hubo una reacción dirigida por un sindicato de extrema izquierda que a su vez presionaba a muchos periodistas, incluyendo del Diario de la Nación, para que repudien. Entonces, estamos en el permanente acoso al que piensa distinto y al que dice algo que no acompaña al rebaño, ¿no? Ujú. Y el periodismo en esto, el otro día me reía porque hay un periodista, no sé llamarlo, un conductor que se llama Babi Echecopar, no sé si lo Ah, sí, sí, escuchaste sí, hablar, sí. que Sí, a veces tiene, es muy ti- políticamente incorrecto. por su forma de expresarse, es una persona que de repente utiliza mucho el insulto. Sí, 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 dice muchas malas palabras, pero decía algo que a mí me llamó mucho la atención, porque él se nota que habla con muchos periodistas, ¿no? Ajá. Y dice, sí, no, porque él hablaba de Carlotto, decía que tenía una falta de dignidad al irse ahora detrás de este nuevo gobierno y abandonar a su antigua amiga, que ahora ya no es más la amiga, que es Sí, la doctora Kirchner. sí, Entonces decía, interesante esa señora, expresión. tenga un poco de dignidad, le Sí, decía, sí, pero sí. esto no lo dice ningún periodista, porque todos te dicen, y él hablando de lo que le dicen otros periodistas, supongo que en privado, no te metas con Carlotto, no te metas con Bonafini porque te destruyen. O Claro. sea que está demostrando el miedo del periodismo de cualquiera que tenga un pensamiento independiente de hablar y decir lo que piensa. O sea, Ujú, acá no vamos a decir, no nos vamos a meter con Carlotto, no nos vamos a meter con Bonafini, no nos vamos a meter con los derechos humanos porque te destruyen. Y esto es gran parte de lo que pasa con el periodismo. ujú, Las empresas periodísticas desde sus editoriales, de sus direcciones, bajan línea para que los temas de este tipo, derechos humanos, guerra de los 70, se traten de determinada manera, ¿no? ujú. El que lo trata de otra manera es castigado, es expulsado, lo mandan a notas que no quiere o a una oficina que no le gusta. Eh, Hay muchas maneras de sancionar y acá se lo sanciona profesionalmente. Algunos han perdido su trabajo. Luis Gasulla, por ejemplo, un periodista que es bastante independiente, cuando trató de tomar estos temas, bueno, perdió el trabajo que tenía en ATC, después perdió otro trabajo en la radio, una radio que la compraron para silenciarla. Entonces, se ve permanentemente la persecución a periodistas que quieren hablar de estos temas de una manera distinta de que no sea con el epíteto genocida, represores, monstruos. Es así. Ujú. Eh, Argentina hay mucha tinelización. Eso es donde lo noto porque en uno de los diarios más importantes pareciera ser que todo pasa por todo lo que sucede en el programa de Tinelli. Sí, Hasta el presidente ha caído en sus garras sí. y ha caído en ese lugar común. A veces un lugar no tan digamos, bien vestido, hablando por el uso de las palabras que se utilizan, pero bueno, en la Argentina es así, ¿no? Ahora, quiero preguntarte algo que me aparece y voy a leer porque el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas acaba de publicar sus evaluaciones para el quinto informe periódico que fue presentado por Argentina. Dice que entre sus preocupaciones apunta al aumento de las denuncias por torturas en lugares de encierro y las prácticas violentas de la policía. Ujú, En sí, contraste con esto, se señala el escaso número de condenas a los agentes del Estado responsables de estos crímenes. ujú, sí, La Comisión Provincial por la Memoria había presentado un informe alternativo
con una sistematización de su trabajo y datos rigurosos sobre la provincia de Buenos Aires, señalando las graves violaciones de derechos humanos en cárceles, comisarías, institutos de jóvenes, neuropsiquiátricos, el accionar policial, la justicia y los medios de comunicación, entre otras cosas. ¿Tú pudiste leer este informe Sí, del Comité de los Derechos Humanos? sí, 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 lo leí. Y siendo honestos, la, la forma en que se trata a los presos comunes, ya no hablemos de los presos políticos, es muy tremenda en las cárceles, sobre todo en las provinciales, de la provincia de Buenos Aires y las cárceles del interior del país. Las cárceles están en muy mal estado, hay mucha violencia, la manera de manejar a los presos es con violencia, no hay una reeducación. En eso yo no tengo ninguna objeción que hacer. Eh, lo que pasa es que, bueno, también se da en un marco de un país destruido, ¿no? O sea, si pensamos que las escuelas son igualmente violentas, no nos sorprendemos de que las cárceles sean violentas. Ujú. O sea que las Naciones Unidas, si hace este informe es porque alguien desde aquí informa y echa la luz sobre lo que quiere que se vea y soslaya lo que no quiere que se vea. Que acá estamos en un país donde la violencia ha aumentado en los últimos 10, 15, 20 años y también ha pasado eso en las cárceles, en las comisarías, en las escuelas, en los hospitales. Los médicos están aterrados de atender en las guardias, donde permanentemente son agredidos por delincuentes comunes o hasta ciudadanos o personas que por ahí toman drogas y se van a atender. O sea, la violencia aquí ha aumentado tremendamente. Si se habla de las cárceles es porque se le da un sesgo ideológico, ¿no? Donde siempre el preso es la víctima de la sociedad y la sociedad es la mala de la película. No, la sociedad en general tiene un enorme grado de violencia. No tengo nada que decir en contra de ese informe, solo que es parcial. Es parcial. Es parcial. Agrega que en la provincia de Buenos Aires se denunció en este informe, que representa el año 2015, que el índice de detenidos sin condena alcanza el 60%, y en el informe se habla de puntos vinculados a otras cuestiones asociadas a la violación de los derechos humanos, violencia de género, interrupción voluntaria del embarazo, discapacidad, identidad de género, libertad de expresión y pueblos originarios. Recordemos que este Comité de Derechos Humanos está integrado por expertos y académicos independientes de distintos lugares del mundo, de distintos países, que fue creado en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en la Argentina se encuentra incorporado incluso a la Constitución Nacional con igual jerarquía normativa. Sí, O sea que internacionalmente ya se conoce cómo funcionan las cárceles en la Argentina. sí, Y la sí. justicia. Y la justicia, bueno, la justicia tiene una gran deuda con la sociedad en muchos aspectos, desde la justicia civil hasta la penal y la penal federal, y los crímenes más graves como narcotráfico, trata de personas, tiene una enorme deuda. No tengo, como te dije recién, no tengo ninguna objeción que hacer a este informe, solo que se hace evidentemente con información que viene de aquí, de organismos de derechos humanos de aquí, que tienen un enorme grado ideológico. Tienen un compromiso ideológico con determinadas circunstancias. O sea, ahí se habla de aborto, y donde en Argentina el aborto está prohibido. Entonces, no sé cuál es la objeción a tratamiento sobre el aborto, será desde la legalización. Eh, es totalmente cierto lo que se dice ahí, por supuesto se le da una indicación y un apunte, y creo que, no sé si lo tenés ahí por ahí en este informe que estás leyendo, pero también se habla de un atraso o merma la velocidad de los juicios de lesa humanidad, que también lo menciona este informe, la preocupación porque los juicios van demasiado lentos. Acá si alguien tiene que estar preocupado porque los juicios van lentos son los presos políticos, porque mientras los juicios van lentos ellos están presos, no es que están libres. Acá hay gente que tiene 14 años de prisión preventiva, sin condena. Entonces, cuando se mueren, que se mueren inocentes,
saltan las organizaciones de derechos humanos a señalar murió impune. Sí, pero no dicen que hace 14 años que está preso y que sigue siendo inocente. Entonces, eso las Naciones Unidas evidentemente no lo ve. No lo ve y muchos de estos casos, más allá de que sean las Naciones Unidas y organismos reconocidamente de una trayectoria importante, siempre tienen sus lazos con las organizaciones del país que Entiendo. tienen un sesgo político. O sea que no es que no lo vean, no lo quieren ver. En, No, en un gran porcentaje de oportunidades. eh, Andrea, nos fue el tiempo, nos fuimos por distintos caminos, pero hemos, creo que, tocado temas muy importantes. Además, hay mucho ruido en esta comunicación, sí. lo que impacta fuertemente en la audición. Esperemos que se haya escuchado bien igual. Yo te agradezco muchísimo, seguramente muchos otros temas que tenemos que volver a poner en nuestra agenda de temas a discutir, pero será en otra oportunidad. Te agradezco infinitamente tu generosidad de atendernos. Todo lo contrario, muchas gracias por llamarme y un saludo a toda la audiencia, a todo Miami. Muchísimas gracias. Igualmente por usted hace frío por ahí, ¿no? Yo estoy muerta de frío. Además no funciona la calefacción hoy en mi casa, así que bueno. Bueno, el esfuerzo que has hecho para charlar un ratito con nosotros. Muchísimas No, un gracias. gusto. La Adiós, doctora hasta Andrea pronto. Palomas Alarcón, ella una luchadora por los derechos humanos. Ah, y también es abogada. Ah, también. Muy importante. Hacemos la pausa y venimos enseguida. Sumamos más de 10 millones de suscriptores.
Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.